tamaña encrucijada en la que los electores van a estar para esta segunda vuelta. Aquí estoy pues para absolver las consultas que tienes desde cabina. Sí, primero que nada, tú que conoces al elector peruano, el elector peruano, como nosotros creemos, porque los medios de comunicación, los periodistas, los analistas, podemos alucinar muchas cosas y en realidad pasar otra, ¿no? Yo a veces alucino una cosa y cuando hablo con los oyentes me doy cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿en verdad estará la mayoría del país en una encrucijada o en verdad la mayoría del país estará ya pensando voy a ser práctico y a ver con quién me acomodo? Yo estoy en una encrucijada, pero la mayoría del país estará en eso o en verdad están diciendo entonces me acomodo con Akanga o me acomodo con Ayanga. La verdad es que la encrucijada que va a tener la población, o que ya la tiene de hecho, es la más fuerte que ha tenido de entre todas las segundas vueltas que han ocurrido, porque antes la elección era probablemente entre dos posiciones de derecha o una posición de derecha y una aparentemente de izquierda, y voy a citar el caso, por ejemplo, el de Ollantumala, fue la posición en la que se suponía que estábamos entre dos extremos, y Ollantumala se fue con el centro, pero finalmente terminó gobernando de derecha, ¿no? Entonces, el elector confió en esas opciones y finalmente votaron por un centro izquierda y una derecha, ¿no? Ahora, según... Pero aquí... Sí. Claro, aquí aparentemente estamos hablando de dos antagonismos. Totalmente. Y que cada grupo tiene sus respectivos antis, ¿no? Claro. Eso también termina siendo más sui generis. Claro, pero tenemos además un antivoto muy fuerte en contra de Keiko Fujimori, muy fuerte, y tenemos un miedo, un terror muy fuerte en contra de Pedro Castillo. Ahora, si nosotros hablamos de marketing político, tenemos que tener claro que un marketing político lo va a aplicar mucho más Fuerza Popular, y Keiko Fujimori va a aplicar muchas más nociones de marketing político que en el caso de Pedro Castillo, porque cuando uno habla con Pedro Castillo y con los líderes de su partido, nos dice claramente: nosotros somos lo que somos y no vamos a disfrazar lo que somos de ninguna manera, con ninguna estrategia, no vamos a tener estrategias para disfrazar lo que somos. Entonces, ¿está claro que el marketing político va a venir más del otro lado? ¿Sí o no? Sí, de hecho, Keiko es una candidata veterana en utilizar técnicas de marketing político. La hemos visto igual en esta primera campaña, desde la producción de su imagen para presentarse al debate, para presentarse a las entrevistas. Bueno, evidentemente lo que proyectaba es que era una persona tranquila, que se le veía bien alineada, etcétera. Entonces proyectaba una imagen de confianza. En segundo lugar, no tuvo problemas en pedir perdón por los errores y exabruptos cometidos por el Parlamento y empezar a salir entrevistas. Y en el último mes de la campaña albertizó la campaña porque sabía que necesitaba todos los votos fujimoristas y volver a ser la Dalit, la única vocera, la que iba a liberar al padre, etcétera, porque con ese voto duro de que el fujimorismo ha tenido y que ella misma ha tenido en el peor de sus escenarios, es decir, cuando estuvo en la cárcel, pues tenía que recuperarlo para pasar a la primera vuelta. Lo ha aplicado de manera exitosa. Hay que reconocer que ha sido la candidata que ha aplicado mucho más el marketing político con todo el anti que tenía. Pero en el caso de Pedro Castillo, al parecer, cuando uno conversa, cuando uno entrevista a sus dirigentes y a él mismo, parece que el marketing político no es un tema que les preocupe ni que aplican, ¿no? Entonces, esta postura del anti-marketing político los ha llevado al primer lugar, por lo menos en la primera vuelta. Claro, en el caso de ellos han aplicado la lucha contra el sistema, ¿no? Esta posición aparentemente lógica, contestataria, de querer cambiarlo todo, ha sido su propio marketing. Es más, han empleado una campaña tradicional principalmente. Han estado en el puerteo, han estado en las plazas, han estado
en aquellas reuniones que aparentemente los candidatos debían evitar, solo que él sin problema lo ha hecho de manera masiva, y ha tenido un éxito, pero aplicando las técnicas de marketing, pero para la campaña tradicional, ¿no? Claro. No se ha preocupado mucho por la producción de su imagen, se ha presentado pues como una persona sencilla, eso ha vendido, ¿no? Entonces, es otro tipo de marketing que ha utilizado y que ha sido muy funcional respecto al público, a su target electoral, y que además lo ha vendido adecuadamente en el debate, porque al nadie atacarlo, él se ha concentrado en vender ideas y propuestas, y la recordación de su nombre y de quién fue, lo ha trabajado bien, a pesar de tener menos experiencia en esto que la propia Keiko Fujimori. Claro, no han tenido tiempo tampoco los contrincantes políticos de atacar o hablando coloquialmente, de bajarse a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque no aparecía casi en las encuestas hasta un último momento, y fue como que ya al final ya no tenían cómo, ¿no es cierto? Pero ahora sí va a haber un tiempo y va a hacer una nueva campaña, y ahora sí va a ser atacado, igual que Keiko Fujimori, por supuesto, pero ambos tienen que aplicar algo de marketing político en este momento donde la gente, además, en un tiempo de pandemia, va a querer tener respuestas sobre acciones rápidas en el gobierno, sobre planes, sobre cuadros técnicos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que aplicar ambos candidatos? Ambos tienen que moderarse un poco, siendo ambos tan extremos. Tienen que moderarse un poco y acercarse un poco al centro, o no tanto así. Claro, a ver, el reto para ambos es ganar la confianza. El asunto de Keiko es comprometer a algo que por naturaleza no ha hecho. Es decir, además de ya haber pedido disculpas a modo general, es pedir disculpas por modos específicos y en cosas que ella aún no ha admitido. Por ejemplo, la relación con su mamá, el cómo le habló cuando ella estaba al lado en el gobierno de Alberto Fujimori, etcétera, porque desde el día de ayer, quiero aclarar esto, ya empezó una guerra en las redes sociales, en donde a cada candidato se le recuerda perlas, declaraciones, etcétera, ¿no? Entonces, no va a ser suficiente para el electorado que ella no conquistó esas disculpas generales. Esas disculpas generales fueron por el fujimorismo. Entonces, ella va a tener que admitir nuevas culpas y va a enfrentarse a temores y temas del pasado, lo cual va a ser muy complicado. Además de buscar garantizar de que conjuntamente con el Parlamento van a tener una mejor acción exitosa, y también pedir disculpas por aquellas cosas que hizo frente al Ejecutivo. Entonces va a ser un asunto de una Keiko del pasado versus una Keiko del presente, de convencer, de dar garantías, además de que quizás no va a hacer ese intento de hacer una dinastía Fujimori, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas que políticamente la limitarían. ¿Cómo tendría que ser la estrategia ahora de Pedro Castillo? Ya hemos hablado de Keiko Fujimori y que debe pedir perdón centrándose ya en detalles y no tal vez un perdón tan generalizado, ¿no es cierto? Pero ahora, con respecto a Pedro Castillo, ¿qué es lo que tendría que hacer él y su agrupación? En el caso de Pedro Castillo, convencer al electorado de que se va a cambiar, quizás en diferentes grados, todos los segmentos, los sectores, el diagnóstico en sí de aquello que en el sistema está mal, de aquello en el que el sistema muestra poca funcionalidad en salud, en educación, hablar de las reformas, de las grandes reformas que además todo el mundo coincidiría con él que las tiene, pero garantizando la salud económica del país. Es decir, tendría además que articular, y ahí viene la dificultad para él, de consensos contra sus propias bases, porque si bien es cierto, en primera vuelta su mensaje ha podido ser mucho más radical, una cosa en la primera vuelta y otra cosa en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, la izquierda necesitaría de irse más al centro para poder ganar a Keiko, pero convencer al electorado de que no va a cambiar
lo que sí funciona bien, el asunto de respetar los contratos, el asunto de la estabilidad económica del país, el que no van a eliminar a la clase media limeña, como lo dijo su vicepresidenta muy emocionada cuando se enteró de que ganaron las elecciones, y convencer de que el modelo chavista del cual tanto han hablado en campaña y antes de la campaña y lo que pregona, funciona entre comillas para Venezuela, pero no funcionaría para Perú porque Perú tendría que tener su propio modelo, es decir, suavizar un poco ese mensaje radical, porque de lo contrario se van a quedar con toda la plataforma de la izquierda, pero el centro se iría a la derecha, o lo que es peor aún, y ahí sí tendríamos un riesgo para ambas campañas, que una determinada parte de la población empiece a viciar su voto, a anular su voto, y hay evidentemente un desorden y una convulsión social, porque estamos hablando de candidatos que ni siquiera han superado el 20%. Claro, pero podría también aparecer un marketing político de una tercera campaña, justamente, de vicia tu voto, no vayas a votar, o sea, viciemos estas elecciones de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Podría existir esto si es que en realidad se comienza a crecer este grupo de no quiero ninguno de los dos? Si ellos no hacen lo necesario para convencer desde este momento al electorado, va a haber una tercera campaña que va a surgir en cualquier momento. Ya yo sé que en estos días tímidamente van a empezar algunas de las expresiones que el 2/3 del electorado podría anular las elecciones si este electorado va, vota y vicia su voto. Allí cumpliría un requisito que se encuentra en la norma para anular las elecciones. Entonces, esta puede ser una tercera campaña más ciudadana que de liderazgos políticos que pueda promoverlo. Entonces, la tarea de ellos va a estar aplicar adecuadamente este marketing político, porque de lo contrario van a desarrollar una antifuerza para ambos y finalmente, si tuviese éxito, podría incluso anular las propias elecciones, y por los pocos puntos que ellos tienen, ninguno de ellos supera el 20%, algo que no ocurrió en elecciones anteriores, podría alimentar muchísimo los antis que ambos candidatos tienen.